Infecciones en la gestación. Infección no es más que la invasión de un huésped por un microorganismo que puede ser virus, bacterias, hongo o parásito, con la consecuente multiplicación y diseminación del mismo que puede causar enfermedad tanto en la madre como en el producto de la concepción. La infección perinatal, es decir, la infección fetal, va a variar según el agente infeccioso, va a variar según la edad gestacional, siendo más vulnerable en aquellos casos donde ocurre la organogénesis, que es de la cuarta a octava semana en la embriogénesis. Y depende también de la inmunidad materna, de aquella paciente inmunocompetente, inmunosuprimida o paciente inmunizada. Y también la infección fetal va a variar si es infección de primera o infección primaria o reinfección. Por supuesto, en infecciones primarias siempre la infección fetal va a ser más grave. Ahora, con relación a la inmunidad del feto, la inmunidad humoral y celular comienza a desarrollarse desde las 9 a 15 semanas, es decir, después del periodo de la organogénesis. Y la inmunidad pasiva natural la transfiere la paciente, la madre, al feto a través de la inmunoglobulina G. A las 26 semanas, las concentraciones maternas de inmunoglobulina G son equivalentes a las del feto. ¿Qué es un teratógeno? Un teratógeno no es más que todo agente químico, agente físico o agente infeccioso que tiene la capacidad de producir malformaciones congénitas estructurales o funcionales en el feto o que se puede manifestar en el neonato y que esta infección se puede transmitir al producto de la concepción durante el embarazo a través de la placenta, durante el parto a través de las secreciones vaginales o durante el puerperio a través de la lactancia. Ahora, esta transmisión de infección de la madre al feto se conoce como transmisión vertical. El complejo TOR no es más que cualquier agente infeccioso teratogénico. Primariamente se refirió a 4 agentes infecciosos que es toxoplasmosis, rubiola citomegalos, herpes virus o herpes simple, porque estos compartían malformaciones congénitas estructurales similares entre ellos y tienen la característica de presentar malformaciones congénitas similares. Y la O se le anexó a la O cualquier otro agente infeccioso teratogénico, de tal manera que el complejo TOR se refiere a cualquier agente teratogénico de origen infeccioso. Comenzando con las enfermedades infecciosas virales, tenemos en primer lugar la rubiola. La rubiola es una enfermedad exantemática causada por el virus de la rubiola, también llamado rubivirus, y constituye el virus de la rubiola el agente infeccioso más teratogénico conocido, porque la infección en el primer trimestre del embarazo es causa directa de aborto y de malformaciones congénitas graves. La vía de transmisión de este virus interpersonal es respiratoria y la vía de transmisión vertical es transplacentaria. La afectación materna comprende fiebre de 1 a 5 días antes del inicio del exantema y seguido de un exantema maculopapular fino o leve, generalizado, pero que afecta principalmente cara y tronco. También puede acompañarse de artralgia y linfadenopatía cervical y cefálica. El periodo contagioso comprende 7 días antes del inicio del exantema y 7 días posterior al inicio del exantema. El síndrome de rubiola congénita es la afectación fetal, pero también la afectación fetal puede presentarse como cualquier defecto congénito aislado. Esto tiene que ver es cuándo ocurre la infección fetal. Si la infección fetal ocurre en el primer trimestre del embarazo, es decir, que la paciente presenta rubiola en el primer trimestre del embarazo, va a infectar al bebé y el feto va a presentar síndrome de rubiola congénita, en casi un 100% de los casos. Pero cuando la infección materna ocurre en el segundo trimestre del embarazo, la afectación fetal puede ser aislada, caracterizada principalmente por acusia o hipoacusia neurosensorial, trastornos oculares como la ceguera, que son los trastornos aislados más frecuentes, y estos se acompañan también de retardo mental, sobre todo en segundo y tercer trimestre. Cuando la infección fetal ocurre en el primer trimestre del embarazo, sí se va a formar el síndrome de rubiola congénito, que comprende trastornos del sistema nervioso central, caracterizado por microcefalia. En algunos casos se ha reportado también la macrocefalia, el retraso mental y el desarrollo, meningoencefalitis, calcificaciones intracraneanas, acusia o hipoacusia neurosensorial, cataratas congénitos, glaucoma congénito, coriorretinitis, defectos cardiovasculares como conducto arterioso persistente, estenosis de la arteria pulmonar, púrpura neonatal, hepatoesplenomegalia, ictericia, neumonitis y osteopatía radiolúcida. Los defectos congénitos aislados más frecuentes, como dije anteriormente, la hipoacusia neurosensorial y trastornos visuales y el retardo mental. Ahora, la infección
fetal es más frecuente en el primer trimestre del embarazo y la gravedad de infección fetal, es decir, la presencia de rubiola congénita también es el primer trimestre del embarazo. El diagnóstico materno se obtiene, por supuesto, con la clínica por ese exantema maculopapular fino que afecta principalmente el tronco y cara y con la serología. El diagnóstico de infección fetal se obtiene con PCR del líquido amniótico mediante la amniocentesis. Ahora, el tratamiento de la rubiola, no hay tratamiento específico antiviral contra la rubiola. El tratamiento es sintomático con antipirético, antihistamínico y analgésico. La vacunación, por supuesto, está contraindicada en el embarazo porque estos son virus vivos atenuados. La vacuna de prevención contra la rubiola es la triple viral que se administra según el esquema de vacunación nacional al año de vida en los niños y con un refuerzo a los 5 años, pero está indicada en las pacientes susceptibles, es decir, aquellas pacientes seronegativas, es decir, que tienen IgG negativo de rubiola, o aquellas pacientes que jamás han sido vacunadas por la triple viral, o aquellas pacientes que jamás le ha dado la enfermedad. Otra enfermedad exantemática que puede ser teratogénica es el sarampión, causado por el virus del sarampión. La mayoría de los adultos son inmunes porque estos han sido vacunados con la triple viral al año de vida según el esquema de vacunación. La vía de transmisión interpersonal es respiratoria y la vía de transmisión vertical es transplacentaria. Tiene un periodo de incubación de 7 a 18 días. La afectación materna del sarampión comprende síntomas pseudogripales caracterizados principalmente por la fiebre y un exantema maculopapular que es más severo que el de la rubiola, que afecta cara, tronco y también extremidades. Se puede presentar conjuntivitis como cualquier otra enfermedad exantemática. La rinitis, tos, las marchas de Copley son característicos en la área bucal y la neumonía en los adultos es grave y en las embarazadas puede ser causa de muerte. La afectación fetal está relacionada con retardo de crecimiento intrauterino, parto prematuro, aborto, ceguera, sordera y encefalitis. El tratamiento del sarampión, igualmente como en la rubiola, es sintomático, no existe tratamiento específico contra el sarampión, pero ante la exposición del virus se puede indicar inmunoglobulina sérica de sarampión en las primeras 6 horas de exposición. La vacunación está contraindicada en el embarazo, está indicada en las pacientes susceptibles y está indicada en los niños al año de vida y con un refuerzo a los 5 años. La parotiditis es otra enfermedad que afecta a la paciente y es causada por el paramyxovirus RNA. Es una enfermedad que afecta a las glándulas salivares y principalmente a la glándula parótida. La vía de transmisión es respiratoria por contacto directo con las secreciones salivales y la vía vertical principalmente es transplacentaria. Tiene un periodo de incubación de 12 a 25 días. La afectación materna afecta principalmente a las glándulas salivares, entre ellas la glándula parótida, pero también puede afectar ovarios y meninges. Se caracteriza por un aumento de volumen y dolor en la región macetera por la inflamación de la glándula parótida. La afección o afectación fetal en el primer trimestre aumenta el riesgo de aborto, no se asocia a malformaciones congénitas y la infección fetal es infrecuente. El tratamiento es sintomático con antipirético, antihistamínico y analgésico. La vacunación está contraindicada en el embarazo, indicada en los pacientes susceptibles y está indicada en los pacientes al año de vida y con refuerzo a los 5 años. Es la misma vacuna que cubre rubiola, sarampión y parotiditis, que es la triple viral. Otra enfermedad exantemática es la varicela. La varicela es causada por el virus de la varicela zoster, pertenece a la familia Herpesviridae. El 95% de los adultos son inmunes porque presentaron la varicela durante la infancia, llamada lechina también, o fueron vacunados. La vía de transmisión interpersonal es respiratoria y por contacto directo con las lesiones vesiculosas. La vía de transmisión vertical es transplacentaria y también a través del parto, que es la principal vía. Tiene un periodo contagioso de 7 días. Ahora, la afectación materna se caracteriza por un prodromo pseudogripal de 2 días antes del exantema, seguido por lesiones vesiculosas pruriginosas que se encostran de 3 a 7 días. La varicela en la embarazada puede causar neumonía, al igual que el sarampión, y causar muerte materna. El síndrome de rubiola congénito es la afectación fetal de la varicela, pero también, al igual que la rubiola y el sarampión, puede causar defectos congénitos aislados. Entre los defectos del sistema nervioso central se encuentra la atrofia cortical, que es característico en la varicela, retraso psicomotor, calcificaciones intracraneanas, microcefalia, crecimiento intrauterino restringido o retardado, hidronefrosis, púrpura neonatal, hepatoesplenomegalia y trastornos oculares como la microoftalmia y la corioretinitis. Ahora, es importante destacar que la principal infección congénita ocurre en el momento del parto.
Ok, el diagnóstico de la varicela se obtiene de forma clínica por esas lesiones vesiculosas, vesiculocostrosas que presenta la paciente y por serología. La infección congénita mediante PCR del líquido amniótico a través de la técnica de ionocentesis. El tratamiento de la varicela si tiene tratamiento específico con aciclovir, al igual que cualquier virus de la familia Herpes viridae. El aciclovir 10 a 15 miligramos kilogramo peso cada 8 horas por 7 días. Y ante la exposición del virus se puede administrar inmunoglobulina de varicela en las primeras 6 horas de exposición. La vacuna de varicela zoster está contraindicada en el embarazo, pero sí está indicada en las pacientes susceptibles en el puerperio, porque este virus de varicela no se transmite a través de la lactancia materna. La poliomielitis es causada por un enterovirus llamado poliovirus. Es una enfermedad muy contagiosa, pero es infrecuente debido a que casi la totalidad de la población ya está vacunada contra la poliomielitis con la vacuna antipolio a las primeras 24 horas de vida. La vía de transmisión es fecal oral y la principal vía de transmisión vertical es transplacentaria. La afectación materna, estas pacientes que infectan al feto de poliomielitis son asintomáticas o las que presentan algunos síntomas son síntomas pseudogripales, por lo tanto la paciente generalmente no se entera que adquirió la enfermedad o el virus de poliomielitis. La afectación fetal, como este virus tiene altamente trofismo por el sistema nervioso central, es el causante de la poliomielitis paralítica o llamada también parálisis cerebral infantil, con altísima mortalidad. La vacunación está indicada en el esquema de vacunación de la OPS, OMS y el Ministerio de Salud venezolano a todo recién nacido en las primeras 24 horas de vida. El parvovirus B19 es una enfermedad causada por el parvovirus humano B19, es el causante del eritema infeccioso. La vía de transmisión interpersonal es respiratoria y la vía de transmisión vertical es transplacentaria. Tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días. Ok, las manifestaciones clínicas en la paciente es asintomática en el 20 a 30% de los casos y las pacientes que presentan síntomas, 70% restante, presentan síntomas pseudogripales. Por lo tanto, la paciente que presenta parvovirus muchas veces tampoco se entera de la enfermedad, pero lo que es más característico, porque la paciente presenta síntomas pseudogripales caracterizados por fiebre, cefalea, lo más característico del parvovirus es el exantema rojo brillante que se presenta en cara, que da el aspecto de mejillas abofeteadas, que se presenta principalmente en cara y a veces tronco o en las extremidades también. También puede acompañarse de poliartralgia. La infección fetal se presenta en 1/3 de las pacientes que presentan infección materna y está relacionada con abortos, óvulos fetales, hidrofetal no inmune, que es la causa más frecuente de hidrofetal no inmunitaria. También por aplasia severa, trombocitopenia, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, polihidranio, placentomegalia. Y es importante resaltar que el parvovirus B19 es la principal causa de hidropexia fetal no inmunitaria más frecuente. La afectación fetal es más frecuente en el primer trimestre y segundo en el segundo trimestre. Es menos frecuente la infección fetal en el tercer trimestre o es infrecuente. El diagnóstico por la clínica y el aspecto del exantema rojo brillante que da el aspecto de mejillas abofeteadas, también por datos de laboratorio por serología y PCR. La infección fetal también por PCR del líquido amniótico y por la inmunoglobulina G mediante la cordocentesis. El tratamiento, no existe un tratamiento profiláctico para el parvovirus B19, es decir, no existe ninguna vacuna de protección. El virus del herpes simple genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus herpes simplex tipo 2 principalmente y secundariamente el herpes simplex tipo 1. Es una enfermedad viral crónica que dura toda la vida porque persiste con la paciente. Una vez que la paciente adquiere el virus, jamás se va de la paciente. La vía de transmisión interpersonal principalmente es por relaciones sexuales y por contacto directo con esas lesiones vesículo-costrosas. La principal vía de transmisión vertical es durante el parto, casi la totalidad, pero también durante el embarazo transplacentaria de forma ascendente. La afectación materna se caracteriza por las lesiones vesículos costrosos que duran de 1 a 3 semanas y luego desaparecen, y este virus se mantiene de forma latente en los nervios de la área genital durante meses o años y puede presentar una reinfección o puede aparecer después de años o meses dependiendo el estado inmunitario de la paciente. Por ejemplo, si la paciente presenta un estado de inmunosupresión o adquiere un HIV y presenta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la paciente puede presentar una reinfección de esta enfermedad. Por supuesto, el virus
del herpes simple genital es causado principalmente por el virus del herpes simple tipo 2 y menos por el herpes simple tipo 1. La afectación fetal en el primer trimestre aumenta el riesgo de aborto, en el segundo trimestre es infrecuente y la mayor frecuencia de infección fetal es durante el parto. Se caracteriza por ras cutáneo, púrpura, hipoacusia, hepatoesplenomegalia, cataratas, calcificaciones intracraneales, hidrocefalias, corioretinitis, retraso psicomotor, convulsiones y dificultad del aprendizaje, es decir, malformaciones congénitas parecidas al de la rubiola y otros TOR como el de la varicela. El diagnóstico en la madre se hace un diagnóstico clínico por esas lesiones herpéticas que se presentan en el área genital, que son unas lesiones que duran de 1 a 3 semanas. Son lesiones muy pruriginosas, que producen un escozor, un ardor muy dolorosa y se acompaña de un flujo blanco lechoso, y estas pacientes también se acompañan de linfadenopatía inguinal. También por el laboratorio, por serología y PCR. En el feto, el diagnóstico fetal se obtiene por PCR de líquido amniótico. Ahora, el tratamiento, sí existe tratamiento específico contra el virus del herpes simple, al igual que cualquier otro virus de la familia Herpes viridae, como el de la varicela. Es con aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7 a 10 días o con valaciclovir 500 mg cada 12 horas por 7 a 10 días. Ahora, la terapia supresora se le va a indicar a la paciente a partir de la semana 36 de la gestación. Es decir, la paciente que presenta la infección se va a indicar a partir de la semana 36 aciclovir 400 mg cada 8 horas hasta el momento del parto, o valanciclovir hasta el momento del parto. Ahora, ¿cuál es la indicación de la cesárea en estas pacientes? Siempre se hará cesárea en aquellas pacientes que presenten la lesión en el momento del parto o que tengan la lesión herpética genital 6 semanas antes o previas del parto.